Bueno, el link, el tema que nos toca hoy es el link de la sensación del origen dependiente. ¿Sí? La vez pasada vimos la avidez, que puede ser y suele ser el resultado de la sensación, y a su vez la sensación es dependiente del contacto. ¿Sí? La palabra que se utiliza eh, en Pali para hablar de la sensación es Vedana. En realidad no es correcto lo que estoy diciendo. La palabra es Vedana y se traduce al español como sensación. Sí, en inglés se lo traduce como feeling, eh, porque cuando se habla de Vedana se habla como de la experiencia que uno vive en ese momento. Nosotros nos vamos a encontrar con la palabra Vedana en muchas exposiciones del Buda y tiene un lugar absolutamente central dentro de la enseñanza. Nos vamos a encontrar que es el segundo, por ejemplo, de los agregados. El primero es el cuerpo, el segundo es la sensación, o sea, Vedana. Nos vamos a encontrar en el origen dependiente, que es uno de los links centrales. Nos vamos a encontrar con Vedana también dentro del origen dependiente cuando hablemos de mentalidad-materialidad, y Vedana, la sensación está ubicada dentro de la mentalidad. Entonces, como un resumen general, nosotros podríamos decir que Vedana es la experiencia que vivimos, pero evidentemente podemos ver que Vedana tiene muchos matices y depende también del contexto en el cual estemos hablando. Por eso el día de hoy voy a usar cuatro sutas, cuatro extractos de sutas. En realidad voy a usar dos extractos de dos sutas y voy a leer luego dos sutas que no son largos, pero porque es un tema muy importante. Es decir, que Vedana, la experiencia presente, es es el tema fundamental. Nosotros solo vivimos a través de Vedana, a través de la experiencia, y la experiencia es dependiente del contacto, que es una cosa importante a tener en cuenta, que es el próximo link. Entonces, sabemos que vamos a tener una experiencia o vamos a vivir una experiencia o va a surgir una experiencia cuando ocurra el contacto con dicha experiencia. Si no hay contacto con eso, no va a haber experiencia, no va a surgir esto que llamamos la experiencia presente. Eh, dicho esto, dicho esto, tenemos entonces que entender que la experiencia que nosotros vivimos no es, por ejemplo, ahora lo vamos a ir desglosando de a poquito, no es esta cosa que a veces se suele decir, por lo menos no dentro del budismo, y mucho menos dentro del budismo temprano. La experiencia que vivimos no es algo que tenía que pasar, no es karma. Hay que ser muy cuidadoso con eso, primero porque estamos hablando sin saber, porque nosotros no sabemos las causas y las condiciones por las cuales esa experiencia surgió. Segundo, porque en el budismo no existe el determinismo o el fatalismo, es decir, esto ocurre y estamos destinados a que esto nos pase, o sea, no hay esta cosa del destino inexorable, que muchas otras tradiciones sí sostienen, el budismo no sostiene eso. Entonces, vamos a ver entonces que Vedana o la experiencia presente es una cosa que se entrama en en todos los aspectos de la enseñanza. Voy a empezar entonces leyéndoles, eh, en este caso, vamos a ver una,
parte del Samadhi Sutta, que lo estoy usando para todo el origen dependiente y que estuvimos leyendo cuál era, digamos, la definición que da Sariputta, el venerable Sariputta, en relación a cada uno de los links. Entonces Sariputta dice, diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Antes de olvidarme, este es el Majjhima Nikaya número 9 y estoy utilizando la traducción de Anton Baron. Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la sensación, el origen de la sensación, el cese de la sensación y la vía que conduce al cese de la sensación, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, fíjense que esto Sariputta lo utiliza a lo largo de todo este sutta, que primero define qué es la sensación, luego cuál es el origen, cuál es el cese y cuál es la vía que conduce a ello. Es decir, observa la causalidad de la sensación desde el punto de vista de las cuatro nobles verdades. Entonces, si nosotros cambiamos la palabra sensación por experiencia, vamos a darnos cuenta que hay de qué se trata la experiencia, qué es, hay un origen de esa experiencia, hay una cesación de esa experiencia y hay una vía que conduce a la cesación de esa experiencia. ¿Sí? Entonces vemos que es condicionada, no predeterminada. ¿Y qué es la sensación? ¿Cuál es el origen de la sensación? ¿Cuál es el cese de la sensación? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la sensación? Existen estas 6 clases de sensación. Sensación que nace del contacto visual, que nace del contacto auditivo, que nace del contacto olfativo, sensación que nace del contacto gustativo, que nace del contacto táctil y que nace del contacto mental. Con el surgimiento del contacto se da el surgimiento de la sensación. Con el cese del contacto se da el cese de la sensación. La vía que conduce al cese de la sensación no es más que este octuple noble sendero. Y habla entonces de los 8 pasos del octuple noble sendero, que es el recto punto de vista, la recta intención, el recto forma de hablar, la recta acción, el recto modo de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta quietud o concentración. Cuando un discípulo noble ha entendido así la sensación, el origen de la sensación, el cese de la sensación y la vía que conduce al cese de la sensación, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, lo que está diciendo acá el venerable Sariputta es que existen 6 tipos de experiencias diferentes y cada una de esas experiencias la vivimos a través de las 6 puertas de los sentidos. Es decir, que puedo tener una experiencia visual, puedo tener una experiencia auditiva, mental, gustativa, ¿sí? Y esto es un nivel o un matiz de la palabra sensación y de Vedana. ¿Sí? Esto nos dice que nosotros vivenciamos una experiencia por momento. Es decir, que cuando yo estoy observando, hago contacto con algo, ¿sí? Hay una intención de ir hacia esa sensación, surge una atención hacia esa sensación y en ese momento la mente se dirige hacia esa puerta de los sentidos. Es decir, que yo puedo tener atención sobre una puerta de los sentidos y no sobre dos. Y esto nos da una información importante. Cuando nosotros, por ejemplo, intentamos hacer el multitasking, nos vamos a encontrar siempre, primero, muy estresados, porque es algo que la mente no puede hacer, es decir, la mente no puede percibir 2 puertas de los sentidos a la vez, y esto parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, no puedo tener la atención en 2 lados al mismo tiempo. Lo que sí puede suceder es que la atención se mueva muy rápidamente de una puerta a la otra y mi intelecto crea que estoy con la mente en 2 lados simultáneamente. Bueno, eso no es posible. ¿Sí? El otro aspecto fundamental de la palabra Vedana y que tiene que ver con la mentalidad
que acá estamos observando algo importante porque vieron que dice que hay una sensación que nace del contacto mental, es decir, que hay una experiencia mental. Por ejemplo, cuando ustedes se sientan a meditar y toman contacto con el amor benevolente o la compasión, surge una sensación, una experiencia a partir de ese estado mental que ustedes evocan, ¿sí? Esto es muy importante. La palabra Vedana es también una manera de, como les decía, en el aspecto de la mentalidad, es algo muy primitivo nuestro. Es como en realidad, por ejemplo, un bebé contacta con todo. Va a contactar todo el mundo que lo rodea a través de la sensación, de su experiencia. Todavía no puede intelectualizar esa experiencia, pero va, por ejemplo, agarra una pelota y la agarra con la mano y ya tiene una sensación táctil. A partir de ahí, por ahí se la pone en la boca para ver qué gusto tiene, por ahí la hace rebotar y escucha el sonido rebotando, o la huele. Entonces vamos a ver que a través de los cinco sentidos va a tener una experiencia muy directa sobre y va a conocer muy directamente de qué se trata una pelota. Entonces va a sentir, va a tener esa experiencia a través de los cinco sentidos y va a tener también una sensación mental. La pelota me divierte. Voy a tener una sensación agradable. Si le pegan con una pelota, va a tener una sensación desagradable. Entonces, la sensación obédana es un resultado, en este caso, un contacto inmediato, un surgimiento inmediato que se da por el contacto con algo. A continuación, voy ahora pasar, espérenme un segundo, ahí va. Voy a pasar a otro sutta, ¿sí? Que es del Samyutta Nikaya 36.6. Esto está dentro, para que ustedes se den una idea, dentro del Samyutta Nikaya, de la colección de discursos agrupados temáticamente, el libro 36 está dedicado exclusivamente a Vedana, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora otro aspecto de Vedana, que dice así, es el 36.6, Salla Sutta, es el dardo. Monjes, el mundano no instruido siente la sensación placentera, la sensación dolorosa y la sensación ni dolorosa ni placentera. El instruido noble discípulo también siente la sensación placentera, la sensación dolorosa y la sensación ni dolorosa ni placentera. Ahora bien, ¿cuál es la distinción, la disparidad, la diferencia entre el instruido noble discípulo y el no instruido mundano? Bien, entonces acá el Buda está describiendo la sensación como de tres tipos: placentera, dolorosa y neutral. Y está diciendo que el mundano y el noble discípulo sienten lo mismo. Cuando hablamos acá del noble discípulo, recuerden que habla de alguien que al menos ha experimentado una vez el nirvana y que ha entrado en la corriente. ¿Sí? Venerable Señor, nuestras enseñanzas están enraizadas en el bienaventurado, guiadas por el bienaventurado, tienen su respaldo en el bienaventurado. Sería bueno que el bienaventurado aclarase el significado de esta declaración. Así, habiéndolo escuchado del bienaventurado, los monjes se acordarán de esto. Escuchad y prestad atención, monjes, que voy a hablar. Sí, venerable Señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó. Monjes, cuando un mundano no instruido es alcanzado por una sensación dolorosa, se apena, se aflige, se lamenta, llora, golpeándose el pecho y se lamenta. Experimenta dos sensaciones, una corporal y otra mental. Suponed que se golpeara un hombre con los dardos, de tal manera que un dardo le golpeara inmediatamente después del otro. Así que este hombre experimentaría la sensación causada por los dos dardos. Así también, cuando un mundano no instruido es alcanzado por una sensación dolorosa, experimenta dos sensaciones, una corporal y otra mental. Siendo alcanzado por esa misma sensación dolorosa, alberga aversión hacia ella. Cuando alberga aversión hacia la sensación dolorosa, las tendencias subyacentes de la aversión hacia la sensación dolorosa están detrás de esto. Siendo alcanzado por la sensación dolorosa, busca el deleite en los placeres sensuales. ¿Y por qué es así? Porque el mundano no instruido no conoce escape alguno de la sensación dolorosa que no sea el placer sensual. Mientras busca el deleite en los placeres sensuales, las tendencias subyacentes
placer sensorial, acá es traducido como la codicia, por la sensación placentera, está detrás de esto. Y no comprende cómo realmente es el origen y la desaparición, la gratificación y el peligro y el escape en el caso de estas sensaciones. Cuando, disculpen un segundito, cuando no comprende estas cosas, las tendencias subyacentes de la ignorancia, perdón, cuando busca el deleite de placeres sensuales y las tendencias subyacentes de la codicia por la sensación placentera están detrás de esto. Y no comprende cómo realmente es el origen y la desaparición, la gratificación y el peligro y el escape en el caso de estas sensaciones. Cuando no, cuando no comprende estas cosas, las tendencias subyacentes de la ignorancia en consideración a la sensación ni placentera ni dolorosa están detrás de esto. Bien, perdón, voy a aclarar porque está un tanto rara la traducción. Entonces, eh, termino con el párrafo para después comentarlo. Cuando experimenta una sensación placentera, siente que está ligado a ella. Cuando experimenta una sensación dolorosa, siente que está ligado a ella. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa, siente que está ligado a ella. Este monje es llamado un mundano no instruido, quien está ligado al nacimiento, la vejez y la muerte, que está ligado al dolor, el lamento, la pena, el descontento y desesperanza, que está ligado a la insatisfacción, declaro yo. Bueno, como pueden ustedes observar, este párrafo es para que uno lo imprima, lo pegue en la heladera y cada vez que se sienta un poco raro, lo lea. ¿Sí? Vamos a abrirlo un poco. Entonces, lo que está diciendo el Buda utiliza un símil de los dos dardos y dice que cuando tiene una experiencia o una sensación, en este caso dolorosa, se apena y se aflige. Llora golpeándose el pecho y se lamenta. Entonces experimenta dos sensaciones, una corporal y otra mental. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una experiencia dolorosa, como que, por ejemplo, vemos, escuchamos que alguien nos habla mal. Esto es una experiencia dolorosa auditiva. Estamos meditando y el vecino se pone a agujerear la pared. En realidad eso es solo sonido, pero a nosotros nos molestan los oídos, no nos gusta el ruido. O sea que es una experiencia auditiva desagradable. Inmediatamente ante eso, nuestra mente reacciona, entonces ya tenemos lo que dice el segundo párrafo. Tenemos una sensación auditiva dolorosa y una sensación mental dolorosa porque surge la aversión hacia ella. Por eso dice que surge la tendencia subyacente. La tendencia subyacente podríamos decirle que es una tendencia latente, se llama anusaya en Pali, es una tendencia mental, no le quiero poner inconsciente porque no viene a estar, no se habla de eso en el budismo temprano, pero es una especie de fuerza subterránea que cuando hay avidez, cuando hay en este caso aversión, esa tendencia subyacente surge hacia el consciente, ¿sí? Se retroalimenta. Entonces tengo una sensación, hay una reacción y entre la sensación y la reacción, que es la avidez, está la tendencia subyacente alimentando esa reacción de placer, de dolor o de aversión o de deseo, ¿sí? O la tercera, que es la tendencia subyacente a la ignorancia, la identificación que yo tengo con esa experiencia. Yo soy eso. Entonces, vemos que entre estos dos links, la sensación y la avidez, hay una energía debajo que son las tendencias subyacentes, que es lo que a veces nos pasa cuando sobrereaccionamos con gusto, disgusto o identificación. ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué es tan fuerte? Porque está alimentado por esa tendencia subyacente. Esas tendencias subyacentes tienen su raíz en la ignorancia, o sea, en una noción de que yo soy eso.
de que hay alguien que está viviendo ese gusto, disgusto o esa identificación. Y no está viendo que en realidad lo único que está ocurriendo es una experiencia dolorosa, una experiencia placentera o simplemente una experiencia neutral. En otras palabras, no estamos viendo que esa experiencia, en este caso, siguiendo con el ejemplo, nosotros tenemos una experiencia dolorosa, auditiva, porque hicimos contacto con el ruido del taladro del vecino de al lado. Cuando el taladro deja de funcionar, la experiencia dolorosa cesa. Cuando el taladro vuelve a funcionar, vuelve a haber esa experiencia dolorosa auditiva. Entonces nosotros estamos teniendo simplemente experiencias que depende si se hace contacto o no, puede surgir una sensación desagradable o agradable, pero no lo entendemos así. Lo tomamos personal. Y cuando decimos lo tomamos personal es, no me gusta a mí que esté pasando esto, y entonces empiezo a pensar sobre esa sensación desagradable, empiezo a tener una enorme proliferación mental de pensamientos, asociaciones relacionados con esa experiencia desagradable, que lo único que es en ese momento es ruido. Entonces, fíjense que a partir de una experiencia, en este caso desagradable, o agradable o neutra, surge todo el drama humano. Esto no es menor, esto es crucial. ¿Por qué? Porque nos muestra dos cosas. La primera, que no podemos controlar lo que sentimos. Es absolutamente imposible. La experiencia que está sucediendo aquí y ahora no la puedo controlar. Es decir, no puedo controlar lo que estoy sintiendo, pero sí puedo decidir qué hacer con eso. Lo segundo es que la identificación con esa experiencia está reforzada por esa reactividad que hay en la mente. La reactividad está basada en esa ignorancia, en esa noción de yo. ¿Quién está disgustado? ¿Quién quiere más de la experiencia? ¿Quién desea más? ¿Quién está ávido por más? ¿Quién se identifica creyendo que la experiencia es yo soy la experiencia? Entonces la reacción de la mente produce, o sea, la avidez produce un fortalecimiento de esa identidad, que es nada más que un constructo, es nada más que una reacción, no una realidad. La realidad es que la experiencia, volvemos a lo simple, surge porque hay contacto. O sea, la sensación surge porque hay un contacto. Corto el contacto, esa experiencia desaparece. Ese es el proceso. Cuando yo lo vuelvo personal, pasa otra cosa. Vieron que cuando yo les leo esto y por ahí lo comento, parece muy simple el proceso. Y es simple, pero es debido a que es tan simple que es extremadamente complejo. O que mejor dicho, es difícil, no complejo. Es difícil de aceptar esto. ¿Por qué es difícil de aceptar? Porque cuanto más grande es la reacción a la experiencia que tenemos, más fuerte es la emoción y más fuerte es la identificación con esa experiencia. Yo soy eso. Más se retroalimenta ese proceso de reactividad que después tiene asociaciones,
esas asociaciones son el apego, y de ahí desemboca en la tendencia habitual o la existencia, que es el proceso mental que de alguna manera define mi personalidad, lo que llamamos personalidad. Entonces, supónganse, yo soy músico, entonces escucho el sonido del taladro, estoy meditando, mi oído está muy entrenado, me molesta mucho, empiezo a hacer asociaciones porque el sonido es insoportable, surge la personalidad, soy hipersensible, empieza a haber un montón de reactividad y luego viene el nacimiento de la acción, actúo sobre eso, me muestro de palabra y de acción física ante el mundo con ese proceso previo, cocinado. Entonces actúo de esa manera. El resultado es que, como esa actitud la repito, tendencia habitual, existencia, me empiezan a ver y me empiezo a ver que yo actúo siempre de la misma manera. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, uno va a un retiro y hace 10 días del retiro. ¿Sí? Sea el retiro, en general los presenciales se ve más. Entonces, en el retiro no tengo que hacer mis cosas habituales, no tengo que atender, si tengo hijos no tengo que atender a los chicos, no tengo que ir a trabajar, hay un montón de cosas que estoy en un ambiente completamente diferente. Por ahí estoy con gente que no conozco, me levanto un horario que no suelo hacer, medito una cantidad de horas que no medito en el día, todas las condiciones cambian. Sin embargo, me voy a encontrar que la mente a veces tiende a reaccionar igual. Entonces pasa algo desagradable en la meditación y no me quiero sentar a meditar, pero ya no hay nada que echarle la culpa. Entonces empiezo a buscar, no, es que aquel ronca, no, es que este se mueve, no, es que alguien abrió la puerta, alguien cerró la puerta. Estoy buscando siempre un culpable, porque la experiencia no la puedo controlar. ¿Por qué? Porque estoy identificado con eso. Y si es placentera, lo que quiero es que dure mucho. Y esto es fundamental que nos demos cuenta, ninguna experiencia es duradera. Va a durar mientras existan las condiciones. Y acá hay una pequeña cosa interesante. Dentro del budismo, ¿no? Digamos, la meta es el nirvana, que es la extinción del sufrimiento. Pero muchos creen que cuando experimentan el nirvana van a vivir una eterna dicha, porque lo experimentaron una vez. Y eso es una gran fantasía. Primero porque el nirvana no tiene condiciones, es algo que es incondicionado, por lo tanto no está sujeto al tiempo. Segundo, que cuando yo empiezo a vivir mi vida normal, las experiencias van a seguir entrando por todos los sentidos. Y lo que va a quedar no es la experiencia del nirvana, sino mi comprensión de que en realidad lo que estoy viviendo son experiencias diferentes, placenteras, dolorosas o neutras. O sea que va a haber un continuo cambio en mi experiencia diaria. Entonces el asunto no es tratar de controlar lo que siento, sino comprender y entender de que esas experiencias varían momento a momento y que el secreto a voces consistiría en no reaccionar frente a esas experiencias, sino verlas como lo que son. Como dice el Buda, una experiencia es, ¿sí? Una burbuja, es una gotita de lluvia golpeando un charco o el río. Eso es lo que dura una experiencia, una gotita de lluvia golpeando el río. Nada más que eso, a esa velocidad surge y desaparece. Entonces, después tenemos la otra parte que escribe acá el Buda que dice,
Monjes, cuando un instruido noble discípulo es alcanzado por una sensación dolorosa, no se apena, aflige ni se lamenta, no llora golpeándose el pecho ni se lamenta. Experimenta solamente una sensación, la corporal pero no la mental. Suponed que se golpeara a un hombre con los dardos de tal manera que un dardo le golpeara, pero el otro no viniera inmediatamente después. Así que este hombre experimentaría la sensación causada solamente por un dardo. Así también cuando un instruido noble discípulo es alcanzado por una sensación dolorosa, experimenta solamente una sensación, la corporal pero no la mental. Siendo alcanzado por esa misma sensación dolorosa, no alberga aversión hacia ella. Cuando no alberga aversión hacia la sensación dolorosa, las tendencias subyacentes de la aversión hacia la sensación dolorosa no están detrás de esto. Siendo alcanzado por la sensación dolorosa, no busca el deleite en los placeres sensuales. ¿Y por qué es así? Porque el instruido noble discípulo conoce el escape de la sensación dolorosa diferente del placer sensual. Es decir, que ahí tenemos una diferencia. Esto es lo que solemos hacer. Cuando nosotros tuvimos un día muy estresante de trabajo, lo que buscamos, por ejemplo, es beber alcohol o comer o tener sexo como una manera de tener una sensación agradable. O ponernos a ver incontables horas de televisión. Es decir, intentamos sacar un clavo con el otro clavo, pero eso lo que hace es real que la sensación, digamos, la experiencia dolorosa cesa, pero luego viene la experiencia placentera, cualquiera de los ejemplos que le di antes. Y empezamos a estar viviendo esa experiencia placentera y tratamos de que esa experiencia placentera sea, nos deleitemos en ella y que dure, sea muy duradera. Entonces intentamos continuamente hacer durar. Entonces, si me vi un capítulo de una serie, quiero ver cuatro. Lo que termina produciendo eso es un embotamiento mental. O sea, fíjense qué sucede cuando esa experiencia placentera termina. Vuelve la experiencia de la sensación dolorosa. Entonces, ven, un día difícil de trabajo, sensación dolorosa. Me pongo a ver una serie o a comer una comida. Como de más, veo de más. ¿Qué viene después? Una sensación dolorosa. Me duele la panza, tengo la mente agotada. Entonces ya estamos de vuelta en el otro lado. Nosotros nos quisimos escapar de un lugar y volvimos al mismo lugar. Entonces, sensación placentera o dolorosa son dos titiriteros con los cuales tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué pasa esto? Porque no entendemos la sensación como lo que es, no entendemos la experiencia como lo que es realmente. Entonces, acá tendríamos que observar algo muy importante, ¿sí? Cuando surge una experiencia dolorosa, nuestra mente va a ir ahí. Nuestra mente va a ir a esa aversión. Algo, vamos a tomar el caso, no tomemos ahora por ahí una cuestión física, sino más bien una cuestión mental. Me surge la aversión, estoy cansado del día o tengo una ligera irritación por el día y surge aversión. Mi mente va a ir ahí, mi atención va a ir a esa aversión. Muy bien, tengo que reconocer primero ese estado. O sea, tengo que prestar atención, inevitable. ¿Sí? Lo segundo, va a surgir una investigación de eso. Reconocerlo es, no me estoy sintiendo bien. Hay un reconocimiento y en ese reconocimiento hay una atención y también una investigación muy somera. No me quedo analizando absolutamente nada. Después la tengo que dejar y esta es la parte difícil. Muchas veces nosotros tenemos la fantasía de que estamos dejando ese estado mental y no es verdad, no lo queremos dejar ir, lo queremos sobreanalizar. Entonces, si tuve un problema en el trabajo, si tuve un problema vincular, lo quiero analizar. Eso significa que yo no quiero dejar ir el problema. Quiero seguir poniéndole atención y energía a ese problema. Pero vamos a suponer que yo lo suelto.
ni bien yo lo suelto, voy a sentir un ligero alivio. Y ahí es donde viene Pasadi, la relajación, la tranquilización de la mente. Relajo, para darme más espacio en la mente. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de cortar un circuito adictivo. El circuito adictivo que no vemos, sea adicción a una droga, al sexo, a la comida, al cigarrillo, tiene un proceso mental. Cualquier adicción comienza con que hay una sensación dolorosa que la persona no puede tolerar e inmediatamente la quiere reemplazar por química, por dopamina o por lo que sea, para intentar sacarse de encima esa sensación dolorosa. Si nosotros nos dejamos llevar por esa adicción, vamos a llegar a qué? A asociar que esa actitud me lleva al placer. Entonces yo como mucho y en un momento yo siento placer de comer mucho o de ver 3 horas de televisión o lo que fuera. Mi cerebro registra, esto es placentero, está bueno, pero no registra lo que viene después, que vuelve otra vez la sensación dolorosa. Y si vuelve la sensación dolorosa, puedo volver a apelar a este proceso. Entonces, tenemos un proceso mental y tenemos un proceso fisiológico cerebral que apoya ese sistema de recompensa. Lo más difícil en una adicción, y no, por favor, no tomen adicción como adicción a las drogas, al alcohol, es adicción a nuestros propios hábitos mentales. Voy a darles un ejemplo. Yo me enojo, o un niño, por ejemplo, tomémoslo con un niño se enoja y a través del enojo, o sea, a través de esa reactividad que tiene, trata de conseguir algo. Y a lo largo de su infancia, a través de ese enojo, él logra conseguir que sus padres le den lo que quiere. Eso se transforma en un hábito mental, ¿en qué? En una existencia, en una tendencia habitual, que luego de adulto opera igual. ¿Por qué opera igual? Porque hay un sistema mental que lo sostiene, o sea, un andamio mental, que es esto que les estoy contando del origen dependiente, pero también el cerebro quedó químicamente condicionado para sentir placer a través de esa reacción. ¿Qué es lo difícil? ¿Por qué químicamente? Porque en algún momento siente placer con eso, en un momento logra lo que quiere. Si yo logro lo que quiero, tengo placer. Entonces esa persona en algún momento empieza a meditar porque se da cuenta que ese enojo también lo agota. Y cuando quiere cortar ese proceso de reacciones, le resulta difícil. Primero, porque no se encuentra dejando ir esa aversión. Siente que no lo puede hacer. Siente que no es él o ella. Es decir, le cuesta verse sin esa identificación, sin esa tendencia habitual. Yo no reacciono así. Y eso le produce duda. ¿Qué me está pasando? Y entendamos que esto siempre va a venir tentado por el afuera. No, si yo no me enojo no voy a conseguir y me van a pisotear. La mente va a tirar cualquier cantidad de bagaje. Me van a pasar por arriba si no pongo límites, si no me enojo. Va a haber cualquier cantidad de justificaciones para mantener ese proceso mental y para mantener ese proceso de recompensa. Entonces ustedes ven que cuando aplican las 6 R's, especialmente las primeras 3, es un acto de considerable valentía. Tengo que reconocer que mi mente está en un estado malsano, no tan fácil. Tengo que entender que lo tengo que dejar ir y tengo que entender que me tengo que tranquilizar. Porque cuando me tranquilizo es donde el sistema
explota. Es donde el sistema no tiene, ¿qué cosa? La retroalimentación de la tendencia habitual. Yo me relajo y la tendencia habitual no surge. ¿Por qué? Porque no hay apego, es decir, no hay justificaciones en la mente y porque no hay reacción. Me relajé. Entonces ese proceso de la personalidad, de eso que llamamos yo soy eso, no surge. Surge otra cosa que viene de una mente que no tiene avidez, viene de una mente tranquila. El químico, digamos, esa tranquilización que genera Entonces, el sistema. entonces, cuando eso pasa, yo siento que en esa tranquilidad también hay placer. Todo el sistema cerebral se ve condicionado. Entonces la serotonina no va a volver a surgir, no surge igual, no surge con el mismo proceso, surge con otro proceso. Pero esos primeros pasos en desidentificarme de todo eso, a veces son los más difíciles. Cuando yo repito muchas veces este recto esfuerzo de abandonar los estados mentales malsanos, relajarme y llevar la mente a un estado sano, al amor benevolente o a la compasión, se reinicia otra manera de actuar frente a qué? A una experiencia dolorosa. Ya no me enojo y tengo momentos donde tengo una experiencia dolorosa y mi mente no reacciona. La veo como lo que es solamente una experiencia dolorosa. Tuve un mal día de trabajo, ok, pero ¿tengo verdaderamente ganas de ver la tele? ¿Tengo ganas verdaderamente de comer hasta estaciarme o tengo ganas de comer porque tengo hambre? Que son dos cosas diferentes. Ahí es donde la plena atención es importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque la atención plena, sati, es recordar. Recordar que la mente se mueve y que esos movimientos son solo movimientos. Y luego viene Sampayanya, la clara comprensión de que esos movimientos no son nada más que movimientos de la mente frente a la experiencia que estoy teniendo. Cuando yo les digo esto, ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de meditar, entonces no estamos haciendo un ejercicio para tranquilizar la mente nada más, sino para poder vivenciar este proceso con sabiduría, entender que es un proceso de condiciones y frutos. Y de esa manera se va cortando este proceso de retroalimentación y la mente se va liberando del sufrimiento. Cada vez más se libera de esas reacciones repetidas, de esas reacciones automáticas. No hay más reacciones automáticas, cada vez hay menos. Cada vez hay más acciones que son saludables. ¿Por qué? Porque cuando yo le presté atención, lo reconocí, me relajé, ¿saben lo que hice? Observé directamente que ese movimiento no me lleva a un lugar sano. Corté el circuito y empecé a ver lo que me produce caer la conducta repetida de fumar, ver 6 horas de televisión o lo que sea. Después de eso siento dolor de vuelta. Entonces no lo corto. Lo que hago es poner una curita sobre otra curita sobre otra curita y la herida sigue sangrando. Entonces, volviendo al sutta, dice que justamente el instruido noble discípulo conoce el escape de la sensación dolorosa, diferente del placer sensual, que es esto que estamos hablando. Cuando no busca el deleite en los placeres sensuales, las tendencias subyacentes de la codicia por la sensación placentera no están detrás de esto y comprende cómo es realmente el origen, la desaparición, gratificación, el peligro y el escape en el caso de estas sensaciones. Es decir, fíjense que dice, no busca el deleite, no es que no va a haber deleite en las sensaciones placenteras, no anda detrás.
Hay una gran diferencia. Entonces nosotros podemos seguir experimentando sensaciones placenteras o dolorosas. Lo que no hay es la mente obsesiva tratando de mantener esa sensación placentera hasta que se transforma en dolorosa de vuelta. Cuando comprende estas cosas, las tendencias subyacentes de la ignorancia en consideración a la sensación ni placentera ni no dolorosa no están detrás de esto. Significa que no se va a identificar tampoco con la sensación neutral. No va a creer que es esa experiencia. Yo soy eso, no va a estar. Que esto puede suceder cuando uno se identifica con un rol. El rol de madre, de padre, el rol de hijo, el rol de jefe, de empleado o el que quieran ustedes ponerle. Cuando yo digo yo debería actuar de esta manera, están siendo en ese momento alimentando esa tendencia subyacente a la ignorancia. Porque hay una noción de yo soy eso. Entonces, una de las salidas de esto es llevar la mente poco a poco a la ecuanimidad, que es a una mente balanceada que puede observar esto como lo que es, puede observar a la realidad tal cual es. Cuando experimenta una sensación placentera, siente que no está ligado a ella. Cuando experimenta una sensación dolorosa, siente que no está ligado a ella. Cuando experimenta una sensación ni dolorosa ni placentera, siente que no está ligado a ella. Este monje es llamado un instruido noble discípulo, quien no está ligado al nacimiento, la vejez, la muerte, que no está ligado al dolor, al lamento, a la pena, al descontento ni la desesperanza, que no está ligado a la insatisfacción, declaro yo. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender entonces que no se da cuando no hay reacción a la experiencia presente, no se dan todos los otros links que estuvimos viendo desde el principio de año. No hay avidez, no hay apego, no hay tendencia habitual o existencia, no hay nacimiento de la acción y no hay pena, dolor, etc. La mente queda libre del sufrimiento. Sin embargo, va a experimentar la experiencia igual. Puede sentir dolor, puede sentir placer, puede sentir neutralidad, pero no hay todo ese conglomerado de reacciones que producen lo que yo les dije al principio, el drama humano. Entonces, el Buda dice este poema, ¿no? Esta es, monjes, la distinción, la disparidad, la diferencia entre el instruido noble discípulo y el instruido mundano, el no instruido mundano. La sensación placentera ni dolorosa, esta es la gran diferencia entre el sabio y el mundano. Para el instruido que ha comprendido el Dhamma, que ve claramente este mundo y el venidero, las cosas deseables no provocan su mente, ni siente aversión hacia las no deseadas. Para él no existen más la atracción ni repulsión. Ambas se han extinguido, llegando a su fin. Habiendo conocido lo que es ser libre del polvo, el estado sin dolor, comprende correctamente y trasciende la existencia. Está hablando en este caso del Arahant. Entonces vemos acá otro matiz cuando hablamos de la sensación, ¿sí? Cuando hablamos de Vedana. Bien, les iba a leer cuatro, les voy a leer tres, porque este es un poco extenso. Es cortito, pero se puede hablar mucho. Y les quiero leer el último, que es otro aspecto de Vedana, que es Shivaka Sutta, es el Samyutta Nikaya 36-21, y esto es un poco lo que le decía sobre el karma, ¿sí? Una vez el Buda estaba junto al comedero de ardillas en el bosque de bambú de Rayagaja. El asceta itinerante Shivaka, el del moño, Shivaka significa eso, el del moño, se le acercó, se saludaron, se sentó a su lado y le dijo: Señor Gotama, hay ascetas y brahmanes cuya doctrina, cuya teoría es que todo lo que experimenta una persona, sea placentero, doloroso o neutro, tiene su causa en lo que hizo en el pasado. ¿Usted qué opina? Entonces está diciendo Shivaka de que todo lo que vivimos aquí y ahora es por karma. Y el Buda responde: Shivaka, algunas sensaciones que aparecen se deben a la bilis. Esto puede saberse de primera mano y es aceptado universalmente como cierto.
Así que esos ascetas y brahmanes que afirman que todo lo que experimente una persona, sea placentero, doloroso o neutro, tiene su causa en lo que hizo en el pasado, contradicen el conocimiento directo y la verdad establecida. Por lo tanto, considero que estos ascetas y brahmanes se equivocan. Otras sensaciones que aparecen se deben a la flema, al aire o a la combinación de los humores. Es decir, lo que está acá hablando habla de la Ayurveda. Está hablando de los tres tipos, digamos, de influencias que puede tener el organismo. Es decir, que tenemos enfermedades o desestabilización del sistema físico a través de la bilis, la flema o el aire, o la combinación de ellos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros solemos decir se enfermó karma. Primero que es una crueldad total decirle eso a una persona. ¿Sí? ¿En qué lo va a ayudar que yo le diga que es karma? Segundo, lo que es muy interesante, que hay muchas causas por las enfermedades. Puede haber una condición genética. Sí, es verdad que puede haber una tendencia habitual en la persona, en el sentido de que si trabaja en una carpintería, por ejemplo, puede tener los pulmones más débiles. También yo conocí, tenía una alumna de meditación, un estudiante que trabajaba, no sé si trabaja todavía, en el Poder Judicial y trabajaba en la parte de archivos. Y debido a que hay tanto papel con moho y trabajando ahí muchas horas al día, tenía una enfermedad que tenía que ver con el moho de los papeles. Y eso es debido a que trabaja ahí, no al karma. Esto es como importante entenderlo, porque uno cree que una persona que experimenta el nirvana no se va a enfermar, pero el Buda se enfermó, ¿saben? Uno cree que una persona desarrollada espiritualmente no se enferma. No. Mientras tengamos este cuerpo nos vamos a enfermar. Y esto es algo importante de entender, porque cualquier trampa que queramos hacer con eso es simplemente para intentar controlar lo que sentimos y no tiene sentido eso. Tenemos que ir para el otro lado, es la aceptación de lo que sentimos lo que nos permite trascender lo que sentimos. Qué curioso, ¿no? No es tratar de controlarlo, sino en esa aceptación de lo que vivimos, de la experiencia, está la puerta para trascenderlo. Cuando uno está abierto a lo que está experimentando y no ofrece resistencia, no. ¿Qué significa eso? Al no haber resistencia, ¿qué es lo que no hay? No me identifico con eso, simplemente eso ocurre porque hay condiciones y va a cesar cuando esas condiciones cesan. Eso me permite a mí trascender la sensación. Entonces, si yo la trasciendo, no hay sufrimiento. No surge el sufrimiento en la mente. Después dice que también otras sensaciones aparecen a los cambios de estación, que tiene que ver con el mensajito que les mandé ayer. ¿Sí? Tenemos hace mucho tiempo, por lo menos acá en Buenos Aires, unas cuantas semanas, y todavía va a haber aparentemente varias semanas más, de mucha nubosidad. No vemos el sol. Y la sensación de oscuridad, de lluvia, afecta a nuestro cerebro. Y si estamos muy atentos, vamos a darnos cuenta de que podemos estar muy felices aún con el día nublado. Pero si no estamos conscientes de eso, no estamos conscientes de que nuestro sistema corporal puede tener sensaciones dolorosas debido a la falta de luz, nos vamos a identificar y ante cualquier reacción le vamos a echar la culpa a cualquier persona, cosa o lo que fuera. Después también dice que hay sensaciones que aparecen por accidentes. O sea que los accidentes no son necesariamente karma. Hay que ser muy cauto con estas cosas, porque la mente siempre quiere encontrar una explicación rápida y simple, pero no. Fíjense lo que está diciendo el Buda. No es simple para nada saber cuál es la causa de la experiencia que estamos teniendo aquí y ahora. O un ataque. ¿Qué es un ataque? En este caso, alguien que, por ejemplo, los roba en la calle. Te robaron, karma. No,
No necesariamente. O al resultado de los propios actos. ¿Por qué decimos que no a un robo? Porque vos no tenés la intención de que te roben. Vos no tenés la intención de enfermarte. Vos no tenés la intención de tener un accidente. Y recuerden que el karma tiene que ver con la intención dentro del budismo. Y lo que dice sí, o al resultado de los propios actos. Es decir, que hay experiencias que vamos a tener que sí tienen que ver con un acto pasado. ¿Sí? Entonces, por eso el Buda dice, esto puede saberse de primera mano y es aceptado universalmente como cierto. Así que esos ascetas y brahmanes que afirman que todo lo que experimenta una persona, sea placentero, doloroso o neutro, tiene su causa en lo que hizo en el pasado, contradicen el conocimiento directo y la verdad establecida. Por lo tanto, considero que estos brahmanes y ascetas se equivocan. Cuando el Buda terminó el asceta itinerante Sivaka, el del moño le dijo, fantástico, señor Gotama, fantástico, a partir de hoy considéreme un seguidor laico que ha encontrado un refugio para toda la vida. Billy, flema, aire, humores, estaciones, accidentes, ataques y por último el resultado de los propios actos. Es decir, que nosotros tenemos ocho posibilidades de lo que estamos viviendo en el presente, que por ahí estas ocho posibilidades no reúne la completa posibilidad de vivencia, de experiencia, pero estamos diciendo que de esas ocho, si tomamos este sutta, una octava parte podría ser nuestro karma, que es el resultado de los propios actos. Pero ¿vieron cómo enseguida nosotros reaccionamos buscando un culpable? Buscamos tener una respuesta compacta y directa, aunque esté equivocadísima. ¿Por qué hace eso la mente? ¿Por qué rápidamente busca una asociación? Porque tiene una falsa sensación de tranquilidad, de vuelta. Somos adictos a generar opiniones. Porque si yo me explico las cosas, tengo placer en eso. Hay una cuestión placentera en formar una opinión. Y no nos damos cuenta. Entonces siempre la mente vuelve a formar opiniones. ¿Por qué? Porque en algún momento eso fue placentero. Hay un momento de que si yo me explico las cosas, si yo me lo explico, me veo como alguien que sabe, me veo como alguien que entiende. Y sin embargo, muchas veces mi opinión, mis pensamientos están completamente errados. Eh, para cerrarles con una nota cómica, vieron que ahora está el Mundial y podemos ver todo tipo de predicciones acerca de quién va a salir campeón. Y salen videitos por todos lados. Es muy curioso que después de esos videitos que se equivocaron, no aparecen más. Nadie se hace cargo de que lo que estaba diciendo era cualquier cosa. O las encuestas antes de una elección política. ¿Sí? Todos tenemos esta mala costumbre de, con el diario del lunes, decir, yo ya sabía que esto iba a pasar. ¿En serio? Entonces, aún ya con el árbol caído, aunque aún cuando nos equivocamos rotundamente, no somos capaces muchas veces de reflexionar que esa tendencia a generar una opinión y un concepto errado no es una buena conducta en el sentido de que no es que a través de eso vamos a lograr el nirvana, es abandonando toda esa proliferación mental que se llega al nirvana. Entonces, bueno, quería compartir estos tres suttas. Mañana, que vamos a leer un sutta que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí, vamos a ver otro aspecto de esto. Eh, y me parece muy importante que reflexionemos sobre esto de Vedana, de la experiencia presente, como algo condicionado. En los últimos dos retiros de 10 días hice mucho hincapié en esto. Y cuanto más hincapié me doy cuenta que hago en esto, no en el sentido de la obsesión sobre eso, sino de poder reconocer que no estamos en control de lo que experimentamos, y cuanto más el meditador se hace cargo y se abre a esa experiencia sin intentar controlarla, más veloz es su progreso. En el sentido, por supuesto, de que se siente cada vez más aliviado.
Y cuanto más historias construye, explicaciones construye, cuanto más entra en ese circuito adictivo de explicarse, de fomentar el porqué de esto, el porqué de aquello, más se va alejando. Bien, preguntas que tengan, las que ustedes quieran, ¿sí? Mientras piensan, les digo que todavía hay vacantes para el retiro online del viernes que viene, que empieza. Es una linda oportunidad para todos. Recuerden que lo pueden organizar como ustedes quieran. El retiro se adapta a los tiempos de cada uno. No piensen que no pueden hacerlo. Si tienen el deseo de meditar, es una excelente herramienta para el entrenamiento, este tipo de retiros, porque tienen una entrevista con el guía diario que los puede ir ayudando a llevar el entrenamiento diario, meditativo. Y por ahí después del retiro sienten que meditar todos los días es algo muy accesible y posible. Y esto no es menor, no es menor. Em, Mañana tenemos el estudio de sutas a las 7 y después también tenemos el retiro de 3 días de fin de mes, que no me acuerdo, creo que es 26, 27 y 28 de junio, ¿sí? Para los que tengan ganas. Recuerden que el 27 viernes es una charla virtual y cada uno medita en su casa. Y sábado y domingo, el sábado vienen a las 8, de 8 a 7, meditamos todos juntos allá en Boedo, después se vuelven a la casa y el domingo repetimos lo mismo, ¿sí? Eh, Esos retiritos de 3 días también son interesantes para vivenciar un poquito más de profundidad en la práctica. Bueno, muy bien. Ahora sí, preguntas que tengan. Que deben tener un montón, porque este tema es inagotable. Voy con una, Fede. Sí, Miguel. Yo me quedé pensando en esto que en su momento tuvimos la charla que vos me decías, si te quemás con una hornalla, ¿volvés a poner el dedo en la hornalla o te alejás, ¿no? Con relación a los problemas. Pero también me pasa que la experiencia, he tenido varios problemas que gracias a obsesivamente pensar en una solución, he llegado a una solución. También con la sorpresa de que resolvés el problema y decís ya está, y no, siempre, nunca está, ¿no? Pero yo me paso mucho tiempo pensando mucho sobre problemas para buscar solución, y después tengo pesadillas, o sea, la obsesión paga un precio, pero ¿de qué manera podría tomar contacto con los problemas de una manera más sana? Muy bien. Está buenísima tu pregunta. Mirá, te voy a decir uno. Vos cuando resolviste el problema, jamás, si vos te das cuenta, tu mente no estaba obsesionada en ese momento. Te vino la solución por algo que vos dejaste ir. Tu mente estaba abierta. Entonces te surgió el problema, te surgió la solución. Y te aseguro que en ese momento tu mente no lo vio como un problema, lo vio como una condición momentánea y es como lo volvemos práctico a esto, cómo lo hacemos correr. Es decir, no es un problema, es una situación que tiene que moverse hacia otra instancia. Para eso, y acá me permito aventurarme, estoy seguro que vos, cuando hiciste eso, no lo pensaste con un problema, sino dijiste, a ver, esto surge porque pasa esto, esto y esto. Si nosotros cambiamos esto y esto y esto, no va a venir ese problema. Va a pasar otra cosa. Tuviste un pensamiento que, como hombre de negocio que de ninguna manera soy, tuviste un pensamiento estratégico. ¿Por qué surge esto? ¿Cuáles son las causas para esto? Y te quedaste pensando en esas causas. A partir de ahí pasó esto. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que el resultado de esto sea distinto? Cambio las causas, cambio las condiciones. Fue porque pensaste de otra manera, fue porque lo viste como lo que realmente es, que sentiste que eso pudo moverse. Pero no es porque pensaste mucho, Totalmente, es porque cambiaste la perspectiva. Dejaste de ver el problema como un problema y lo empezaste a ver como una experiencia de vida.
Y ese cambio de perspectiva es lo que haces en la meditación. Cuando vos tenés una distracción, estas distracciones, eso es un problema. Pero cuando vos cambias la perspectiva, que es, bueno, sí, ahora mi mente está prestando atención a mandarinas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y déjalas. Relájate y volvé al sentimiento. ¿Qué acabas de hacer? Cambiaste la perspectiva, sin ser muy consciente de eso. Pero lo que hiciste fue aceptar que la mente puede pensar en mandarina, que no tiene ningún sentido pelearse con la distracción y que simplemente lo que tenés que es dejarlo y volver con tu intención a donde estabas. Entonces, lo que vos entrenás en la meditación es un cambio en la perspectiva de algo que surge porque hay una condición y que cuando vos le quitas las condiciones, eso cesa. Pero ¿cómo llegar ahí? Hay que quitar el, lo que yo quiero y hay que quitar la noción de yo. Y a veces eso es un instante, no necesito ser un arahant para eso. A veces es un instante, vos te das cuenta simplemente de la situación, lo que está operando. Y eso cambia un montón porque le saca el peso. Lo que no nos permite ver es la obsesión. Lo que no nos permite ver es el apego, la explicación que nos damos. No, yo sé que lo que hago está mal. No, no sabés, porque si supieras, no lo harías. Lo harías de otra manera. El pensamiento de colocarlo, a ver, es decir, puedo utilizar esto como un entrenamiento para todo, ¿eh? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esta vivencia? ¿A partir de qué? ¿Y cómo va a cesar? A partir de que esa condición no esté más. Pero cuanto más fuerte es la emoción, más fuerte es la obsesión. Entonces, estoy seguro que estoy seguro, porque además te conozco hace mucho y he sido muchas veces testigo de tus eureka. Vos me has contado tus eurekas en el trabajo, en esto, lo otro, y me has contado a veces con mucho detalle cómo pasaste de una situación a otra. Y yo lo comentaba con Maru, no me dejo de asombrar de tu brillantez en esos momentos. Porque haces un cambio, te lo digo a vos como se lo puedo decir a cualquiera que está en esta charla, haces un cambio en ese momento donde dejás de estar en el centro vos y empezás a observar la situación. Hay una situación que cambia y empezás a poder observar esas condiciones. Entonces no hay apego a un resultado. Empiezo a estar bien con eso y curiosamente cuando se abre así la mano, la situación corre de otra forma. Y es muy curioso. Y cómo uno se da cuenta, porque uno el otro empieza a sonreír, te empezás a sentir bien o te empezás a reír de vos mismo. Y eso no tuvo que ver con la obsesión. Eso es una cosa que a veces uno se equivoca. No, lo pensé mucho hasta que al final vino. Es porque en realidad lo dejaste de pensar desde la perspectiva de yo pienso. Simplemente observás y aguardás a que la intuición, la sabiduría, es decir, el ver esas condiciones, pueda aflorar en la mente. A veces no es inmediato. Por eso cuando eso es así, sentate a meditar. Media hora, 40 minutos. Y después, con la mente imbuida de amor benevolente que está más abierta, volvé a observar la situación. Y vas a ver que algo cambió. O no, y tendrás que darle más espacio. Gracias. A vos por compartir. Bien, ¿alguna pregunta más? Un montón de científicos, me estoy acordando ahora, que resolvieron Claro, su problema totalmente, en esos instantes de soltar, de relajarse, de totalmente, olvidarse del problema y cayó la manzana o totalmente. lo que fuera, ¿no? Eh, bueno, es Arquímedes, Arquímedes fue Eureka, ¿no? ¿Digo bien?
porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, ¿no? Ese es el principio de Arquímedes. ¿Y cómo lo descubre? Y se metió dentro de la bañera. Ahora creo que los historiadores dicen que no es verdad eso. Entonces se metió en la bañera y el líquido desbordó. Y ahí descubre eso. Dice Eureka, ¿pero qué? Se fue a bañar. No trataba de resolver lo que hizo, abrió. El caso de Ananda, ¿no? Como si que le dieron, mirá, vamos a empezar el concilio, pero solo los Arahan puede ir, así que dale, y durante una semana estuvo meditando, meditando y no lograba ser un Arahant. Hasta que dije, bueno, no soy un Arahant, y cuando fue a apoyar la cabeza en la almohada, logra el arahantado. ¿Cuándo qué? Cuando se fue a relajar. Ni hablar de las tradiciones zen, la cantidad de historias que hay así. Sí, pero en los sutras también aparece mucho eso. En las historias muchas veces de, de las teris, de las bhikkhunis, muchas mujeres alcanzaron el arahantado a través de momentos donde en realidad dejaron ir. Siempre es dejar ir. En el último retiro de 10 días, que fue online, que fue un retiro muy, muy productivo, la verdad que estoy muy contento. Tuve una conversación con un practicante muy avanzado en el cual en sus reportes siempre existía, me contaba lo que pasaba. Y me pasó esto y vi esto y sucedió esto y pasó aquello. Y yo le pregunto, ¿vos te das cuenta que a lo largo de estos días, y vamos más o menos por la mitad del retiro, vos me seguís contando lo que pasa y todavía hay encanto en lo que pasa, pero no me contás lo que no pasa? Parece que estoy hablando difícil, pero en realidad lo que estoy diciendo es porque estamos encantados con lo que pasa, es decir, con la sensación, que es el tema de hoy, con la experiencia, que quiero que esa experiencia sea significativa. Pero nirvana es asankato, no creado, no se puede sentir. Qué curioso, ¿no? La lectura que hace la mente condicionada cuando, llamémosle, deja de estar en contacto con el elemento nirvana, es la alegría, el alivio, pero todo eso no es nirvana, es cómo reacciona la mente al nirvana. Lo que hace que la experiencia de nirvana entre comillas, no sea lo que nadie espera. Todo el mundo espera algo. Y mientras yo espere algo, estoy dentro de la proyección, estoy dentro de la especulación, estoy dentro de las asociaciones con la mente. Entonces, no se trata de no sentir, se trata de entenderla la sensación y no tirarse encima de las 6 bases de los sentidos, que es lo que solemos hacer. Tenemos una experiencia y me tiro encima como un tigre, a agarrarla, a morderla, que no se me escape si está linda, o a pelear como un tigre si no me gusta, a empujarla y desgarrarla. Andate, andate, andate. Experiencia nos alcanza igual, nos guste o no nos guste. Seas Buda o seas un asesino en serie. Todos estamos sujetos a experimentar. No hace falta correr detrás de nada. Si nos va a llegar igual. El asunto es cómo en nuestra mente comprendemos eso. Y cuando digo comprensión no es intelectual. Cómo la comprendemos desde el corazón. ¿Con qué mente comprendemos eso? ¿Con cuánta ecuanimidad comprendemos eso? ¿U observamos eso? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿O algún comentario?
Hay algo que está como implícito en este link, pero como no está como link, que es la percepción. Sí, mañana, Claro. mañana vamos a ver ¿Viste? eso. No, mañana en el estudio de Sutas podemos ver que lo que pase mañana que hablemos es una especie de segunda parte de esto. Claro, que es muy extenso. Ujú. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de Que los que sufren sufrimiento. sean libres de Los aterradores sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y de que todo, todos los seres encuentren alivio. de Que Que todo, todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu. Sad, sad, sad. Bueno, gente, gracias por todo. Gracias. Gracias, hasta Perfecto. mañana. Ya, Chau, chau. Chau, chau. Chao, hasta mañana. Chao. adiós.